Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Después de esta hermosísima apertura que acabamos de tener para este maravilloso evento, Lo natural en lo diverso. Entonces, en este panel que se trata de tejer justamente, quisiéramos aprovechar toda la experiencia en el rol que cada una de estas hermosas personas que tenemos acá tienen, para que nos podamos un poco centrar en un llamado que tenemos de país, que nos lo hace el lineamiento de política en educación, en la política de inclusión y equidad. ¿Cómo hacer para que las personas, ninguna de nuestras personas en nuestro país se quede atrás? ¿Cómo hacer para que todos puedan transitar por unas trayectorias educativas que están disfrutando y que están construyendo y que están abriendo camino cada vez para más personas? Entonces, creo que vamos a tener una oportunidad muy grande, porque aquí convergen diferentes tipos de experiencias que nos van a compartir nuestros panelistas. Y yo quisiera empezar con Sandra Castro para nuestra primera pregunta, que es para todos, pero un poco para que iniciemos desde esa educación inicial y nos vamos por ese recorrido que pasa en el colegio y luego cómo se abren todas estas experiencias que ustedes nos van a poder aportar acá para decir cómo logramos que todas las personas, sin excepción, puedan transitar por una trayectoria educativa. Tenemos un público muy diverso, tenemos una oportunidad muy bonita, y es tener, además de profesionales, tener también a las familias, y entonces esperamos que nos inspire demasiado todas estas experiencias de tejido, y que al final de este panel nosotros podamos conocer desde estas diferentes experiencias que tenemos acá, cómo realmente podemos hacer que este proyecto colectivo, este llamado de lineamiento que nos dice, venga, este asunto es tan desafiante que esto no se logra ninguno por allá solito, no lo logra el colegio solito, no lo logra la Secretaría de Educación, el ministerio, no. Nos convoca a todos realmente para que lo podamos lograr. Entonces, la pregunta para todos es, desde ese rol y esa experiencia, ¿cómo vienen ustedes avanzando en este logro de que realmente no dejemos a nadie atrás en toda esta trayectoria educativa? Entonces, iniciamos por ti. Por ti, Sandra. por Sandra. Muy buenos días para todos. Bueno, Margarita, con esta pregunta que nos haces, desde nuestro modelo Mi Mundo con Fama, ha sido una apuesta preciosa donde para nosotros todo mundo tiene un lugar, todos nuestros niños y niñas tienen un lugar donde todo un equipo interdisciplinario, acompañado por profesionales de inclusión, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, los mismos líderes que acompañan a los responsables de sedes, preescolares, jardines, las entidades aliadas, como bien lo decías ahora, solo no lo podemos hacer. Para nosotros, para Confama, es muy importante tejer en alianzas para poder generar apuestas importantes, significativas para nuestros niños y niñas en Antioquia. Y como bien lo decía desde el principio, ese modelo Mi Mundo con Fama es un modelo que inspira, que sueña, que reconoce la diversidad, que para nosotros un principio de nuestro modelo pedagógico es justo la diferencia. Y en ese sentido, respetar los ritmos, las rutinas de nuestros niños y niñas es esencial. Y eso hace que nuestras planeaciones, nuestros sueños, nuestros proyectos no respondan a una mirada adultocéntrica o de una manera generalizada para nuestros niños y niñas, sino el reconocer niño a niño en su propio proceso. Qué le interesa, qué lo convoca, qué lo hace soñar, recoger sus voces, impregnar nuestros espacios con unos diseños donde les permitan moverse, donde les permita desarrollar motricidad, donde les permitan soñar y construir juntos, es una apuesta para Confama. Entonces, redondeando un poco, porque si no acá me quedo y no le doy la palabra a mis compañeros, eso es lo que hacemos, eso es lo que hago yo en este caso desde mi rol como
inicial. En ese sentido, y desde Confama, como una empresa que cree en la alianza interinstitucional, intersectorial, construimos tejido para nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Y es que una trayectoria educativa tiene que tener un muy buen comienzo. Y el muy buen comienzo está por aquí y por allí nos van a contar ahorita también de ese buen comienzo, cómo se acompaña. Ahora, ¿cómo vamos en este proceso desde el colegio? Buenos días para todos y para todas. Una alegría estar aquí y saber que existen escenarios como este para que no nos quedemos los mismos hablando de estos temas tan importantes, donde hoy requerimos más voces, más presencia y más acción en cada uno de los lugares que habitamos. Cosmo nació hace 5 años y desde su diseño, de la mano de la empresa que nos dio origen, que es Confama, tuvo como premisa la oportunidad de pensar que los niños y las niñas tuvieran un lugar donde despertaran lo mejor de ellos. Y despertar lo mejor de cada niño y de cada niña, cuando hace 5 años empezaron a llegar a Cosmo, era entender que eran distintos, diversos, y que en esa diversidad, frente a su neurodesarrollo, nosotros seguiríamos trabajando por despertar el propósito y el potencial de cada uno de ellos. Para nosotros despertar el propósito significa entender las múltiples dimensiones que tiene el ser humano, en lo cognitivo, en lo corporal, en lo estético, en lo trascendental, pero sobre todo en lo emocional y en lo ciudadano. Nosotros hemos entendido hoy, con alrededor de 700 estudiantes diversos, neurodivergentes, también niños neurotípicos, niños con discapacidad que hacen parte y habitan el mundo de Cosmo, que el aprendizaje activo a través de los proyectos, con metodologías que se centran en sus preguntas, en sus capacidades diversas y múltiples, hace que este lugar esté siendo una escuela que incluye, pero que sobre todo genera vínculos. Para nosotros es muy importante hacer equipo y nos consideramos una tribu. Una tribu significa que las familias son conscientes del rol fundamental que juegan como en primer entorno educador. Pero además de eso, que nuestros mentores y nuestros profesores, como se llaman en Cosmo, todo el tiempo están acompañados por un equipo para formarse, actualizarse y ser capaces de acompañar los procesos de la diversidad que vivimos en las aulas. Y esto para nosotros unido a una capacidad supremamente fundamental, y es las entidades de salud. Somos un colegio que se integra de manera permanente con las entidades prestadoras de servicios de salud para entender que todos los entornos que habitan nuestros niños, independiente de sus capacidades diversas, tienen una oportunidad, si trabajamos en equipo, sobre cuáles son las experiencias que deben tener en el aula para alcanzar el máximo desarrollo. Por eso Cosmo no es solo un lugar que respeta, acoge, cuida, es amoroso y genera vínculos, sino que tiene un compromiso cada vez de ser más riguroso por el aprendizaje. Cómo deben aprender cada uno de los niños atendiendo sus diversidades. Y este es uno de los puntos más importantes, porque cuando nosotros recorrimos el mundo para conocer múltiples experiencias, el lugar que ocupaba la diversidad y la inclusión era el que tenía mayor ausencia en las propuestas educativas. Y uno veía que habían colegios que nombraban que tenían 5 niños de un colegio de 900, que tenían capacidades distintas, no entendían la diversidad, no hablaban de la multiplicidad de dimensiones que tiene el ser humano, solo se fijan en lo cognitivo. Y para nosotros hoy es fundamental entender que el aprendizaje pasa por el vínculo, pasa por el equipo que hacemos como actores al interior de un colegio, y esa capacidad que tenemos también hoy de ayudar a que las familias entiendan que sus hijos tienen capacidades tan grandes de poder conectarse con las trayectorias que siguen y no los limiten ellos mismos a entenderlos como una persona que no va a poder avanzar en el tiempo bajo sus capacidades. Entonces, para nosotros hoy, nuestra propuesta educativa, más que un colegio, es un movimiento educativo que quiere transformar la mentalidad de quienes estamos siendo parte del movimiento, pero también de aquellos que hoy hacen equipo con nosotros para asegurar la inclusión y la diversidad. Muchas gracias, querida Melissa, por mostrarnos cómo se teje desde el colegio y cuál es el foco que debemos tener, no desde un punto de vista solo academicista,
sino de una visión muy integral y un reconocimiento de la diversidad presente en cada uno de los seres humanos, estudiantes, docentes, directivos. Es esta la manera en que nosotros podemos responder realmente a esa responsabilidad de que cómo avanzamos sin dejar a nadie atrás. Entonces, mi querida Yola, mi profe, que no la veía hace muchos años, bienvenida, qué rico y que sea este escenario el volverte a ver. Cuéntanos desde tu fundación, desde 7 Sentidos, toda esa experiencia que ustedes están teniendo, ¿cómo le aporta a este reto y desafío, digamos, que tenemos en el país? Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir con Márgara, que también fue mi profesora en estos inicios. 7 Sentidos es un centro que surgió como un espacio para apoyar a las familias y a los niños en su proceso de inclusión escolar. Nació en 1990 y desde ahí ya teníamos la idea de que esa divergencia, esa manera distinta de ser, necesitaba estrategias diferentes para no hacerlos iguales, no hacer que los estudiantes neurodivergentes sean iguales. Esa nunca ha sido una pretensión nuestra, pero sí que tengan las herramientas que necesitan para la regulación emocional, porque con regulación emocional se tiene bienestar, se tiene participación y se tienen mayores posibilidades de acceder al aprendizaje. Y eso es lo que hacemos en 7 Sentidos. Entonces, nos hemos especializado en entender aspectos distintos de ese funcionamiento, de esa manera de estar en el mundo. Y uno de los elementos más importantes es trabajar en concientización y en entendimiento, al mismo tiempo que compartimos estrategias y herramientas para familias, para profesores en los colegios. Aquí veo muchas caras conocidas de familias y de profesoras con las cuales hemos compartido mucho tiempo, ideas, estrategias, elementos para concientizar más. Y en el consultorio también es como un laboratorio de experiencias de integración sensorial que ayudan a ese desarrollo. Entonces, entendemos que en ese espacio, en ese tejido, nosotros aportamos un hilo, que es el hilo de un mayor entendimiento de cómo el desarrollo no es neurocentrista, que el desarrollo es una cuestión que no tiene unas escalas que uno sube o uno desciende, sino que el desarrollo es un proceso en espiral, así como estas relaciones también son procesos en espiral donde en cada vuelta, cada vueltica es una oportunidad más de entender y de entendernos. Estamos muy comprometidos también, no solo con los aspectos de regulación de los estudiantes, sino también de los profesores. Nos interesa muchísimo el bienestar de los profesores en este momento en donde empezamos a ser conscientes de que, como lo decías, Melissa, no se trata de 5 o 6 estudiantes identificados como neurodivergentes, porque son muchos más. Es un montón. Cada vez son más, cada vez hay más estudiantes, y esto también afecta a los profesores, y queremos también contribuir y llamar la atención sobre la concientización del bienestar de los profesores, porque sabemos que un adulto en calma es un adulto que corregula y que puede ayudar a hacer esa transferencia
de calidad y en el bienestar. Entonces, ese es como nuestro aporte a este tejido. Gracias, querida Yola. Y es que miren cómo vamos llevando los hilos a diferentes lugares. Claro que nuestros docentes tienen que estar muy bien para que estas cosas también puedan suceder de la mejor manera, para que tengamos unos espacios inclusivos, unos espacios seguros, unos espacios acogedores. Eso no pudiera ser si no tuviéramos unos docentes que estén bien. Y también amarras allí todo el tema de la familia. Aquí tenemos una cantidad de familias en el escenario que son vitales, que son importantes, pero que también solamente en esa interacción que digamos que tenemos y esa construcción colectiva, que es hacia lo que nos lleva como este panel, realmente nos permite ir materializando unas trayectorias educativas exitosas. Entonces ahora mi querida Vanessa, que ya nos hicieron un abrebocas bellísimo sobre Casa Carlota, ¿cómo ves tú a Casa Carlota dentro de todo este desafío que nos convoca el lineamiento? Gracias, Margarita. Bueno, primero también agradecer este espacio. Realmente no me considero una persona experta en temas de inclusión, diversidad. Me considero bastante ignorante y me encanta de verdad poder estar en este espacio aprendiendo de grandes ponentes acá presentes. Porque de eso se trata. Definitivamente el mundo de la inclusión es un mundo bastante amplio que cada día vamos como destapando más capas. Y pues personalmente cuando ingresé a la Casa de Carlota, yo diseñadora gráfica, coach, entro a Casa de Carlota y siempre he dicho que es como ingresar a Narnia. O sea, yo abrí una puerta a un mundo desconocido que jamás, o sea, por más inducción, por más charlas, todo lo que veía de la Casa de Carlota, yo decía, no, esto es otro mundo, ¿cierto? El mundo de romper los prejuicios, de lo que hablábamos ahorita, como alrededor de, sí, son niños, o cómo yo le encuentro talento a esto que me entregan. Entonces, para mí al principio fue eso, romper un montón de barreras y que a hoy todavía me pasa. O sea, Cami yo trabajo con Cami hace 2 años que ella lleva trabajando acá y yo tengo una moto. Cami se soñaba con montarse en la moto. Mi prejuicio era, no, o sea, me muero del miedo. Me muero del miedo porque me sentía como, yo no sé, esta mujer vale más que oro. Y yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Y hace, no sé, 15 días nos montamos las dos en la moto y fue como romper esos prejuicios, ¿cierto? Entonces creo que desde Casa de Carlota aportamos en esa línea muy organizacional. Nosotros vamos mucho a empresas a hablar desde el talento, desde la creatividad, desde el punto en el que cada persona aporta desde su diferencia al general, a los resultados, ¿cierto? A los resultados tangibles. Entonces, creo que esa es nuestra bandera que nos muestra también en datos que dicen que las empresas con diversidad, apuestas a la diversidad, son 20% más innovadoras, más creativas. Entonces, nos vamos ahí a decirles como vení, acá no estás viendo discapacidad, acá estás viendo un talento que no estás aprovechando para vos ganar más billullos si es lo que te interesa, ¿cierto? Entonces es lo que hacemos desde Casa de Carlota. Muchísimas gracias y ahora vamos con nuestro querido Ernesto, bienvenido a nuestro país. Ernesto, y queremos desde tu experiencia personal y profesional, que entendemos que has trabajado muchísimo con personas del espectro autista, incluso. ¿Cuál es el aporte que hace todo ese rol, digamos, que tú tienes, que vienes desarrollando en tu experiencia hacia conseguir trayectorias educativas para todas las personas y poder avanzar en la inclusión sin dejar a nadie atrás? Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Ernesto, soy autista, psicólogo clínico y lingüista. Y hace aproximadamente 16 años fundé en Lima EITA, que es el equipo de investigación y trabajo en autismo. Y un poco el eslogan que tenemos en la actualidad es
autismo por autistas, porque la mayoría de quienes trabajamos en EITA somos autistas. Y porque lamentablemente en mi país, en el Perú, yo vivo en Lima, en el Perú en general, creo que hay ciudadanos que son considerados más ciudadanos que otros. Entonces, la inclusión es una buena idea. ¿Quién podría estar en contra de la inclusión? Pero vivimos en sociedades regidas por un sistema de opresión que se llama el capacitismo. El capacitismo es aquel discurso que promueve que hay personas más capacitadas que otras. Y entonces quienes pueden producir más, quienes pueden entender más, quienes pueden dar más desde el punto de vista de las sociedades, son considerados capacitados para eso. Entonces, dentro de la neurodivergencia, que es el campo donde yo trabajo y el autismo principalmente, claro, en un mundo que está diseñado para determinado tipo de personas, los autistas tenemos una serie de características sensoriales, cognitivas, afectivas, que se transforman en impedimentos en un mundo que no está diseñado para nosotros. Por ejemplo, en un mundo que no está filtrado sensorialmente para nosotros, ese perfil sensorial se vuelve un impedimento. En una escuela donde se enseña de una manera distinta a como nosotros entendemos, que es decir, más en profundidad, un tema a la vez, muchas veces el doble de tiempo para la mitad de la información, etcétera, etcétera, esa forma cognitiva de aprender se vuelve un impedimento. Y donde la expresión de nuestra empatía es considerada deficitaria, no diferente, sino deficitaria, también se vuelve un impedimento. Y la suma de impedimentos trae como consecuencia la discapacidad. Entonces, como dice Nick Walker, que es una autora autista, el autismo no es una discapacidad, pero todos los autistas estamos discapacitados. ¿Por qué? Porque nuestros perfiles se vuelven impedimentos en un mundo que no está considerado para nosotros. Por ejemplo, sobre la educación sí, pero sobre las leyes también. En el Perú se han hecho 2 leyes sobre autismo. ¿Saben cuántos autistas han sido consultados para esas leyes? Ninguno. En el Perú pueden estar hasta 2 alumnos discapacitados por aula. Una vez que hay 2 alumnos con algún tipo de discapacidad en el aula, entonces ya se cumplió la cuota. ¿Qué pasaría si yo digo que solamente pueden entrar 2 mujeres por aula? ¿Qué pasaría si dijera que solamente pueden entrar 2 alumnos de pueblos originarios amazónicos por aula? ¿Qué pasaría si dijera que solamente pueden entrar 2 alumnos afroperuanos por aula? Todas esas serían escándalos. Pero ¿por qué no es un escándalo que solamente puedan entrar 2 alumnos discapacitados por aula? ¿Por qué no es un escándalo que una ley sobre autismo no tenga autistas? Es como hacer una ley sobre el maltrato a la mujer sin ninguna mujer legislando sobre eso. Y eso es justamente el capacitismo. Entonces, dentro de lo que hemos venido trabajando dentro de las escuelas, pero también dentro de la vida general, lo que necesitamos, yo creo que previo a la inclusión, es generar una mirada de respeto, de convivencia, ¿no? En concordancia, digamos, con los movimientos autistas y poder afirmar qué es lo que estamos haciendo. O sea, trabajamos mucho con los niños y niñas autistas para que no se espere hasta mucho tiempo después para que sepan su identidad, o sea, su diagnóstico, ¿no? ¿Y cuándo hay que empezar a dar un diagnóstico a los niños? No hay una edad. O sea, yo no me enteré un día que era peruano, ¿no? O sea, mis padres no vinieron y me dijeron, a ver, Ernesto, mira, tú eres peruano porque has nacido en el Perú. No, o sea, que se hable de autismo con la misma naturalidad que se hablan de otras partes de la identidad de la persona.
¿no? Entonces, necesitamos que las escuelas tengan programas de inclusión basados en el respeto, ¿sí? Pero también en considerar el autismo y otras neurodivergencias como algo totalmente natural. Y para eso necesitamos una cultura sobre todo de aceptación, sí, pero sobre todo de respeto, ¿no? Ernesto, muchas gracias. Creo que has tocado unos temas muy importantes. Es decir, reconocer la diversidad de verdad, de corazón, ¿cierto? Porque digamos que en lo conceptual es como muy fácil, pero en la cotidianidad es donde nosotros no vemos ese tipo de situaciones, y llamarnos la atención de cómo nosotros tendríamos que ver con naturalidad la diversidad en el aula, y en la misma manera incluso siquiera de cómo organizamos, estructuramos, ordenamos las aulas, no nos convertimos en cuotas, no tenemos porcentajes. Eso me parece bellísimo y muchísimas gracias por traerlo de verdad a este panel. Entonces, ese primer desafío, digamos, que tenemos, que uno diría, han pasado tanto tiempo hablando de inclusión, pero entonces todavía tenemos que estar diciendo, venga, reflexionemos acerca de qué tan conscientes somos. Y un elemento fundamental que nos estás dando acá y que sin ello no pudiéramos avanzar, y es la participación de las personas. Yo creo, seguramente que como lo estás diciendo tú, si aquí estuvieran, ahora tuvimos un inicio muy bonito justamente hablando de participación, es cada persona la que realmente nos puede decir cuáles son las barreras que está viendo, las barreras que está viviendo y las que realmente nos van a enseñar. Entonces, muchísimas gracias por ese regalo que nos traes. Ahora, pues me gustaría, justamente pensando en eso y en toda esta trayectoria, ¿cuál es el principal logro y el principal desafío? Porque al final de este panel uno quisiera decir, bueno, ¿en qué hemos avanzado y qué es lo que nos queda tan retador? Que desde el rol que ustedes vienen desempeñando en cada una de sus experiencias nos pueden contar. Sandra. Sí, yo, ok. Reto y desafío. Sí, y ojalá en la primera infancia para que nos Sí, cuentes claro, cuál, o sea, en ese buen comienzo, qué es lo que Logros. tenemos tan… Bueno, de las victorias también, porque es sí, importante. el logro y el esos desafío. logros y esas victorias, como lo llamamos nosotros, dentro de nuestros espacios de primera infancia en educación inicial, es justamente lo que les comentaba ahora al principio, desarrollar esos espacios amigables y cercanos donde los niños y las niñas puedan tener un lugar con voz y voto. Esa participación de los niños para nosotros es fundamental. Una victoria de nosotros es poder generar espacios transformadores todos los días, donde de manera integral, con una puesta de atención integral, generamos experiencias que marcan la vida para siempre de esos niños y niñas, ¿cierto? Y en ese sentido estoy hablando de ajustes incluso de la alimentación para todos los niños y niñas, reconociendo esas particularidades, llevando experiencias pedagógicas, generando espacios desde pedagogías verdes donde encontramos que cada vez que nos acercamos más a lo natural, generamos más contacto, generamos más descubrimiento con ellos mismos desde lo sensorial, entre otras cosas. Cualificaciones de alto nivel para nuestro talento humano con aliados tan importantes para nosotros como son Canto Alegre, Álamos, Zurdos, donde nuestros niños sabemos que por la oferta del mismo sistema de salud no tienen la posibilidad de acceder, sino es que son excluidos porque no hay posibilidades, ya sea desde lo privado por el alto costo o porque el mismo sistema no se lo ofrece. Confama en su apuesta también desde la primera infancia genera esos acompañamientos, esa formación a las familias para darles herramientas y que también puedan acompañar a sus niños y niñas y por ende a la comunidad. Desafíos, Margarita, seguir apostando, seguir llevando nuestra educación con calidad a los espacios más alejados de Antioquia.
nuestra caja de compensación comprometida con el desarrollo de territorios y por supuesto desde educación inicial, esa es nuestra apuesta, seguir tejiendo alianzas para llevar más oportunidades a nuestros niños y niñas, porque sabemos que hoy ni siquiera la oferta del Estado puede llegar a esas comunidades con una mirada desde la etnoeducación, donde nuestros niños y niñas indígenas tengan lugar y poder acceder a educación con calidad. Es decir, ese es un desafío que nos marca y nos inspira cada día para seguir apostando a agenda de desarrollo donde la voz de los niños y las niñas de todo lugar de Antioquia tenga un lugar dentro de nuestras apuestas. Muchas gracias, Sandra, y además porque ya nos trajiste al escenario nuestra Colombia más profunda. Nos traes el tema de la ruralidad, que ahora seguramente Ernesto también nos contará que hay unas experiencias y unos desafíos desde su país en esta diversidad territorial que nosotros tenemos. Es muy importante que lo visibilicemos para que podamos decir luego entonces cómo avanzamos y cómo logramos, porque también pusiste una realidad acá. La oferta no está llegando allá y eso hay que reconocerlo. Y cuando lo reconocemos, entonces ya lo empezamos a hacer nuestro, ¿cierto? Nuestra responsabilidad. Bueno, y Cosmos, ¿qué nos cuenta? Miren, para nosotros, en esta comunidad de 5.200 niños y jóvenes, una de las victorias y milagros más grandes es lograr garantizar el acceso, que es un colegio, una red de colegios que hoy se permite entender y abrazar a cada uno de los niños y los adolescentes que hacen parte de nuestro movimiento educativo, que además llegan en cualquier momento de la vida. No es un colegio que solamente recibe en los primeros años, sino que recibe adolescentes de 13, 14, 15 años. Y para nosotros el milagro más grande, una vez nosotros posibilitamos la llegada a esta propuesta educativa, es ver las aulas. Si me preguntan a mí, una de las cosas que nos llena de alegría, de emoción y por la que seguimos trabajando es qué ocurre en las aulas. Y lo que está pasando en la relación entre los niños y los adolescentes es lo que queremos que se multiplique y se expanda en la capacidad de una sociedad donde a veces los adultos somos los que generamos más barreras que incluso la relación natural que tienen los niños y los adolescentes entre ellos mismos. Creo que estamos formando y acompañando una nueva generación que es capaz de entender las relaciones, el disfrute, los retos, los conflictos, una vida normal en una sociedad al interior del aula con sus compañeros en su diversidad. Entonces, hoy tener una propuesta educativa que se enfoca en que el otro reconoce por qué somos distintos cada uno de nosotros, hace que en el futuro sean ciudadanos que seguramente generen menos barreras para otros en cualquier contexto donde se desarrollen. Y quiero hablar algo que creo que es fundamental y es nosotros tenemos 595 colaboradores, compañeros de trabajo que están con nosotros, que todo el tiempo están interesados en formarse, en capacitarse, en ser capaces de no ser la barrera en el aula como maestros o como mentores. Y esto es un trabajo que se hace de manera permanente, no puede ser solamente una vez al año o una vez cuando entro al colegio en un onboarding para que me expliquen cómo funciona el proceso de acompañar en las aulas a los niños y los adolescentes, y creo que en términos generales es la barrera más grande que tenemos en el sistema. No voy a hablar solo de Cosmos, sino de todos los colegios que hacemos parte del ecosistema en Colombia, y es que no tenemos una cualificación permanente, no tenemos una forma de acompañar al maestro para que también desde la salud mental tenga las herramientas de poder responder emocionalmente a los retos que se le presentan. La diversidad, no solamente por la neurodivergencia o la discapacidad, sino por cualquier diversidad que tengamos al interior del aula, es exigente. El rol del maestro es exigente siempre. Entonces, es necesario que los colegios inviertan en la capacidad de poder formar a sus maestros y acompañarlos, no solo con conocimiento teórico, sino práctico y con herramientas claras de cómo lograr acompañar la relación del aprendizaje desde lo emocional, lo cognitivo. Y eso nos llevará en el tiempo, seguramente no es tan pronto. Ahora, cuando escuchábamos ese proceso de entender que hay unas normas que tienen unos porcentajes, un número de niños, ahora la reforma laboral viene también con introducciones a nivel laboral en Colombia,
Todos estos son pasos que solo de nosotros como sociedad depende que se aceleren, porque si no se limitan solo a cumplir los básicos, solo a que exista solo tal porcentaje al interior de los colegios. Para Cosmo y para nosotros que estamos por encima de los básicos, ha sido una convicción de entender que cada vez tendremos más diversidad en nuestras aulas y necesitamos prepararnos. Y esa barrera depende de nosotros si la mantenemos o la erradicamos. Entonces, hoy el llamado para quienes están aquí, que seguramente dirán, yo siempre estoy en estos espacios, a mí me gusta mucho venir, yo me cualifico siempre, es también volvernos embajadores y ser capaces de replicar este tipo de escenarios, porque no son los que están más llenos, no son donde se reitera el mensaje de manera permanente. Somos posiblemente las mismas organizaciones, los mismos colegios, las mismas entidades que estamos pues, colaborando y mirando cómo hacer cada vez que esto se vuelva más potente. Entonces, hoy yo creo que trabajar juntos para erradicar las barreras no solo del sistema educativo, en la educación formal hasta la media, sino en la educación técnica, en la educación informal, en los cursos cortos, en la universidad. Requerimos tener una mirada más grande del sistema para que realmente las familias, nuestros niños, adolescentes y jóvenes sientan que las oportunidades son reales y no solamente una ambición teórica de una norma que a veces tampoco se cumple. Muchísimas gracias, Melissa. Y me traes acá un poco también el lineamiento, le dedica bastante al tema del docente. En términos de actualización, de cualificación, pero también en términos del bienestar, que ya ahorita nos contaba Yola que ellos vienen trabajando sobre eso, pero que tenemos que generalizarlo muchísimo más, ¿cierto? O sea, necesitamos mucho más estrategias, necesitamos llegar realmente también a todos para que podamos avanzar. Y lo que decías, que digamos que es la esperanza de que en la medida que desde pequeños y pequeñas vamos creciendo en ambientes incluyentes, entonces esto de que lo natural es diverso y la diversidad es natural, realmente es como la esperanza de que vamos a lograr unas grandes transformaciones de verdad, si podemos avanzar de esta manera que lo estamos conversando acá. Bueno, mi querida Yola, para 7 Sentidos, ¿cuál ha sido como el principal logro y el principal desafío en este contexto que tenemos de no dejar a nadie atrás? Bueno, desde el inicio, el principal desafío fue que en los años final de los 80 llegara una terapeuta recién graduada de la universidad a trabajar con niños. Y como era terapeuta ocupacional, pues nadie entendía la relación, ¿cierto? Los niños no trabajan. Y que llegara a hablar de cómo lo sensorial del entorno afecta el comportamiento, afecta las relaciones y hace que niños que son brillantes tuvieran dificultades para aprender, que la dificultad no estaba dentro del niño, sino en el entorno. Entonces, uno de los logros, después de esta trayectoria de casi 30 y no sé cuántos años, es que ya se empieza a prestar atención a eso y más personas hablan de lo sensorial en el aprendizaje y también de cómo la manera como recibimos los estímulos del ambiente nos afectan y ya se tienen muchísimos centros, consultorios, donde se trabaja integración sensorial y cada vez hay más personas capacitadas para hacerlo y más personas van a estos espacios porque están entendiendo que a veces no es un problema psiquiátrico que un niño empiece a gritar en medio de la clase porque hay una luz muy brillante encima de él. Ese tipo de cosas ya se empieza a entender. Entonces yo creo que hemos logrado concientización, hemos traído información, hemos compartido estrategias, herramientas y hemos
hemos difundido conocimiento sobre esto y sobre todo en el caso de niños y niñas con autismo y también con trastornos y déficit de atención, hiperactividad, hemos traído la conciencia de que no todo está dentro del niño, sino que también hay que atender el entorno. Hay que atender el entorno porque ahí hay muchas cosas, como decía Ernesto ahora, que dan cuenta de la dificultad. No está que en algo que hay que cambiar en él y atender en el niño y en la niña, sino muchas cosas que hay que atender en el entorno físico y el entorno humano. Entonces, eso es una de las cosas que creo que cada vez se habla más, se tiene más conciencia, y el desafío es que se democratice esa atención. Ese es un desafío, que sea más democrático, que sea más disponible, que no sea solo para una pequeña élite que puede acceder, que los padres tengan más información, que los colegios se preocupen por estos aspectos. Mire, yo me quedo asombrada, hay colegios nuevos, con aulas nuevas, a los cuales no se les aplicó nada de neuroarquitectura, donde no se tuvo en cuenta ningún aspecto, y son colegios que son hechos hace 1 o 2 años, 3 años, 5 años. Y eso creo que es un desafío muy grande, entender que el entorno hace una parte importante de nuestro bienestar y de cómo nos sentimos todos, pero muy especialmente las personas que tienen algún tipo de divergencia, de neurodivergencia, ellos son más sensibles a eso. Y a veces el problema viene de esos aspectos que hay que atender. Y sin embargo, quienes están yendo 5 horas, 10 horas a terapia son los niños. El entorno continúa igual, los niños van a 10 horas de terapia semanal, sacrificando los padres su tiempo, dinero y demás, y el entorno sigue igual, entonces las condiciones no cambian. Para mí ese es el desafío, llegar a más espacios donde empecemos a mover y a tener en cuenta no solo lo estético, sino lo funcional de los ambientes, para que ellos también devuelvan y creen esos espacios de calma. Mire, hace poquísimo a uno de los niños que va a nuestro consultorio lo bajaron de un avión de Avianca, viniendo de Montería, porque el niño quería sentarse específicamente en un lugar. Este niño tiene autismo y quería sentarse en un lugar. El señor que estaba al lado no le cedió el puesto, no entendió. Recuerden que no se ve nada por fuera, entonces piensan que es un niño malcriado, que la mamá no le pone límites, venía con él. Bueno, resumen, los bajaron del avión este año, en marzo de este año, y los bajaron del avión porque el niño se abrumó, porque él quería ese lugar le daba seguridad. Tenemos que trabajar unas cosas en él, claro que sí, pero ¿qué cuesta? Así no tuviera autismo, ¿qué cuesta cederle el espacio a un niño? Entonces yo creo que tenemos todavía muchas barreras en los parques, en las piscinas. Muchos de mis niños que trabajan con nosotros, de mis niños y mis niñas, no pueden estar en esos espacios porque ellos quieren tirarse en ciertos momentos, pero ahí hay una persona que dice es así, es por aquí, tienen que. Entonces también en los parques necesitamos crear espacios de calidad donde se respete esas características, y no lo tenemos. Entonces ese para mí es un desafío de transformación de los espacios, porque eso limita la participación comunitaria, limita. Cada vez las familias se tienen que refugiar en espacios, en guetos, aunque no se vea así, pero muchas familias están en un gueto de 3 o 4 oportunidades, no participan de la vida comunitaria y cultural que tiene esta ciudad y que tiene otras ciudades, porque
no están adaptados a esos espacios. Entonces, para mí, en nuestra ciudad eso es un gran reto, y en el país también, y que las aerolíneas sepan, que en el teatro sepan, que en los espacios de recreación se sepa todo esto. Es muy importante y todavía no hay suficiente conciencia. La gente todavía tiene el derecho de admisión. Entonces, eso es un gran problema. Gracias, mi querida Yola. Y es que parece que nos falta mucho conversar acerca de qué significa ser diferentes en el entorno, precisamente. O sea, ser sensorialmente diferentes, ¿qué significa? Y me gusta también lo que traes, porque a veces cuando tú hablas de la democratización, por supuesto, es que es en los entornos somos los que tenemos que saber. Y todo esto hay que bajarlo de esos niveles conceptuales a un nivel pues mucho más cercano, para que realmente en todos los entornos, como dices tú, allá en el avión, en el supermercado, pues en el parque, en todos los espacios, porque realmente incluir es poder estar. ¿Dónde? En todos los espacios. ¿Con quiénes? Con quien yo quiero, con mis pares. Márgara, y olvidé una cosa, discúlpeme. Yo creo que necesitamos incidir en los manuales de convivencia de los colegios. Los manuales de convivencia de los colegios son una enorme barrera para la participación de los niños y niñas neurodivergentes. Empiezan, y es que el manual de convivencia fue hecho para todos, fue hecho desde una mirada que no incluye, aunque sea un colegio incluyente. Entonces, ahí también hay cosas por hacer y desafíos. Bueno, muchísimas gracias. Vane, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cuál es el principal logro y el principal desafío que ustedes han encontrado en todo este hermoso proceso que están desarrollando? Bueno, yo creería que en los dos se trata del talento, tanto en los logros, porque hemos logrado trabajar con grandes marcas que le han apostado a la diversidad, a generar imágenes, campañas que rompen los esquemas, ¿cierto? Que se atreven a salirse de lo convencional de una agencia de diseño. De hecho, hace 2 años trabajamos para Alpina, la edición especial de Feria de Flores. Trabajamos el envase de Feria de Flores y nos buscaron con este proyecto. Ven, queremos que como que un rolo, o sea, como que Alpina es muy reconocido dentro de Bogotá, entonces literalmente el brief decía así: un rolo conquistando a los paisas, ¿cierto? Entonces era el concepto. Buscan a Casa de Carlota, entramos en este proceso, generamos la imagen acompañados de otra agencia de diseño llamada DDB, muy reconocida, y fue tan brutal la imagen que lo llevaron a unos premios, lo postularon a unos premios de una revista llamada PIM, Publicidad y Mercadeo, y literalmente era una alfombra roja. En ese espacio fueron Sebas y Nel, nuestro director creativo, Sebas, uno de nuestros creativos neurodivergentes con condición de síndrome de Down, y era, o sea, romper el esquema, o sea, un público que normalmente está ligado por premios, por reconocimiento, todo lo que tiene que ver con la publicidad, el mercadeo, es como la imagen, y ven a un chico con síndrome de Down entrando por la alfombra roja, bailando twerking, porque Sebas es otro de nuestros creadores de mantras que nos dice que hay que mover la caderita si las cosas vayan mal. Hay que disfrutársela, o sea, Sebas nos enseña muchísimo eso. Entonces, dimensionar traspasar la barrera del talento, ¿cierto? Y que nos ganamos un premio oro en unos premios brutales, pues, que llevaban como a otro nivel. O sea, Sebas cuenta esta historia y dice: yo estaba ahí, un down que nunca lloro, estaba llorando. Entonces, creo que demostrar desde ahí el talento, porque también hemos estado, pues, para grandes marcas licitando a puerta cerrada, pues ellos no están diciendo como:
vamos a contratar a Carlota porque tienen un proceso de inclusión. No, estamos contratando talento, ¿cierto? Entonces, desde ahí creo que ha sido uno de los grandes logros, trabajar para grandes empresas. También me atrevería a decir que en el proceso de nuestros 7 creativos neurodivergentes, la independencia, lo que significa viajar, que ahorita mientras yo le hablaba, Camila estaba como, sí, las aerolíneas necesitan saber eso, yo le leía por ahí la mente. Entonces la independencia de poder viajar, la independencia de que muchos llegan en transporte público por su cuenta, o sea, es como que pedí un Uber, Cami tiene la aplicación de Uber y se solicita sus Uber, entonces es maravilloso. Nosotros trabajamos con un chico autista que Gloria, la mamá, nos decía, Jordan no hablaba y lo que tú decías ahorita, el tema del entorno, entonces cuando tú le das validez a la persona y no la dejas por un ladito, sino que sí, ven, haces parte, Jordan llega a la oficina, saluda a su forma, pues, o sea, con Camila, con Sebas, uno es hola y Jordan esto es lo más cercano que nos entrega y es perfecto. Entonces creo que eso ha sido un logro muy interesante como dentro del comportamiento y la evolución del equipo. Y en los retos volvemos también al talento porque es el reto de cómo vemos a la neurodivergencia como talento y no como víctimas, no como, ay, es que sí, vamos a ayudar, o ese asistencialismo. O sea, todo el tiempo me enfrento a las conversaciones que les contaba ahorita, en que me preguntan a mí y no a mis compañeros, en que se le acercan y son, hola, ¿cómo estás? Y yo me acerco, ¿y tú me saludarías a mí así? Pues como, ¿por qué le tenés que hablar más tierno, más pasito? O es como, ven, yo escucho, yo sé hablar, o sea, a mí me encanta eso de Cami porque ella se acerca, es como, ven, pregúntame a mí. Entonces, creo que también es ese desafío de ver el talento, de que contraten las organizaciones y a las personas neurodivergentes por su talento y no por ponerlos en una esquinita como que, bueno, lo más operativo, pues, ¿qué es lo que sabe hacer? ¿Te atreves a mirar un poquito más allá, a estar atentos a las señales y descubrir realmente lo que te puede aportar si hablas de una cadena productiva? Porque pues no es un favor, o sea, tú le pagas y él te va a entregar su valor también desde ahí. Listo, muchísimas gracias. Y esa experiencia ilustrada y puesta en los rostros es muy valiosa, porque a veces mira que nos pasa un poco como con los números, como que todo lo vamos volviendo número, pero cuando tú lo pones en el rostro de la persona, incluso como lo hicieron ahora ustedes con Camila y con todos los compañeros, creo que es mucho más valioso. Y como nos invitaba ahorita Ernesto a decirnos a quién le han preguntado, esta era la pregunta para ellos. Entonces, muchas gracias, Vane, por compartirnos, Ernesto, y estamos súper ansiosos de escuchar para ti logros y desafíos en este proceso. Gracias. A ver, en EITA, en estos 16 años que hemos trabajado, creo que uno de los logros ha sido poder cambiar no solo el lenguaje, sino la mentalidad que viene detrás, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto, era muy común que se hablase del autismo como un trastorno. Todavía se habla, incluso se utiliza la palabra TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista, para referirse a nosotros, ¿no? Pero claro, el autismo no es un trastorno, sino es un neurotipo, es decir, es una configuración neurológica diferente y es una condición de vida también. Y no es menor esto, porque claro, si yo le digo a una madre, a un padre, a un cuidador que su hijo tiene un trastorno, la mirada va a ser diferente. Si le digo que tiene autismo, y eso también es algo sobre lo que hemos trabajado mucho, o sea, yo no tengo autismo, o sea, puedo tener gripe, puedo tener paperas, pero soy autista. Es decir, el autismo es indesligable de mí. O sea, no hay un momento en que me separo de mi autismo y hago las cosas sin mi autismo, ¿no?
Entonces hemos trabajado mucho en ese respecto sobre la mentalidad, hemos trabajado mucho respecto también en la escuela. Hace unos 10 años atrás, aproximadamente 11 años atrás, denuncié a una escuela muy importante en Lima porque tenía unas prácticas discriminatorias contra estudiantes con discapacidad. Y claro, me gané una demanda monetaria muy grande, e incluso un pedido de carcelería, y estuve 6 años en juicio, de los cuales perdimos la primera instancia, ganamos en la segunda y en la Corte Suprema. Pero ese año que perdimos yo tuve que ir todo el año a firmar una vez al mes un registro junto con una serie pues, de delincuentes, ¿no? Y sin embargo lo volvería a hacer siempre. También dentro de la afirmación del autismo, ¿no? Creo que hemos trabajado mucho en lo que es erradicar la idea de que existe un autismo leve y un autismo severo, ¿no? O sea, ¿se es autista o no se es autista? Una mujer está embarazada, pero no está un poco embarazada, ¿no? Entonces es lo mismo con el autismo. Lo que varía son las necesidades de apoyo. ¿Por qué no podemos hablar de un autismo severo y uno leve? Porque si hablo de un autismo severo, probablemente deje de considerar las competencias que tiene esa persona por su severidad y no me doy cuenta de los probables talentos. Y si digo que alguien es leve, probablemente descuido las cosas que sí necesita. Entonces, que ponga de su parte, ¿no? Que le ponga un poco de voluntad porque es leve, ¿no? Principalmente yo creo que esos han sido, digamos, nuestros logros. Ahora, yo creo que respecto de los retos, es un poco, como mencionaban, tenemos que incidir mucho más en que el autismo es una discapacidad invisible, ¿no? O sea, que muchas veces no se ve. Y claro, para que nadie sea bajado de un avión, pero tampoco para que sea prejuzgado. Por ejemplo, no lo he traído ahora, pero esta propuesta de este lanyard, de girasoles, que es con el que yo he venido y que siempre viajo en avión con eso, por ejemplo, son cosas importantes que hay que tener y a ir, digamos, concientizando más a las aerolíneas y a la población en general. Pero también, digamos, una de las cosas que es un reto, al menos en mi país, es respecto de los autistas no hablantes, ¿sí? Ojo, no decir autistas no verbales, porque si yo digo no verbal, asumo no solamente que no puede hablar, sino que no puede entender. Y la mayor cantidad de autistas no hablantes entienden perfectamente el lenguaje. Por eso nunca hablen de ellos, delante de ellos, si no va a ser para decir cosas positivas y buenas. Y el acceso a sistemas de comunicación aumentativo, alternativo en mi país es ínfimo, ¿no? Entonces estamos negando sistemáticamente el derecho a la comunicación, el derecho humano a la comunicación de una gran cantidad de autistas, y ese es un reto también. Pero también, no sé cómo será la realidad acá, pero en el Perú, los autistas somos una población altamente invisibilizada en el sentido de que si uno usa una cifra conservadora del 1% de la población, quiere decir que en el Perú, que tiene 30 millones de habitantes, tenemos 300.000 autistas. Si juntamos los diagnósticos que han sido mapeados en el Ministerio de Salud y de Educación, no llegamos pues a 30.000 diagnósticos. Entonces nos faltan 270.000 autistas, ¿no? Por eso cuando hablan de sobrediagnóstico, epidemia de autismo y estas cosas, yo siempre digo, ojalá estuviéramos en el sobrediagnóstico, porque eso significaría que ya diagnosticamos a todos, ¿no? Los que tenían que ser diagnosticados. Y no, nos faltan, al menos en mi país, 270.000, ¿no? Y yo creo que otra cuestión es justamente esto que hablábamos al inicio, la consulta a cada una de las personas dentro de la neurodivergencia, de la cual depende lo que queremos hacer. O sea, no puedo hacer un colegio para autistas sin considerar la opinión de los autistas, ¿no? Ese es el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Y principalmente, digamos, seguir enfatizando en todo esto,
Y muchas veces yo creo, ahora que hablamos de neurodiversidad, pensar lo que es difundir más lo que es el principio ético fundamental, creo yo, del paradigma de la neurodiversidad, es decir, que toda vida es digna independientemente de lo que pueda hacer la persona. ¿Hay algunos que podrán hacer ciertas cosas? Sí. ¿Hay algunos que podrán hacer mejores otras cosas? Sí. Hay algunos que probablemente no podrán hacer nada y tendrán que ser cuidados el resto de su vida, y esa vida es tan digna como la de cualquier otra. Entonces yo creo que sobre esos puntos son retos, al menos en mi país, como para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Esas reflexiones que nos traes tan profundas y tan importantes, y que pocas veces las ponemos en las conversaciones. Ahora mi reto y desafío es pedirle para que tengamos un espaciecito de preguntas, porque allá están que se preguntan. Entonces, a cada uno en una frasecita, o sea, si en este momento le dicen a usted dónde poner el foco, aquí tenemos un montón de focos que pusimos, ¿dónde poner el foco? ¿Qué es lo que priorizaría? O sea, ¿cuál es esa piedra angular que yo debo tocar para que realmente logremos movilizar esa transformación que necesitamos para no dejar a nadie atrás? Sandra. Una palabra, dos, permítame dos, accesibilidad y calidad, creo que es fundamental. Accesibilidad y calidad para ti, Meli. Para mí el foco tiene que estar en la gestión del conocimiento. Creo que en cuanto más maestros tengan buenas prácticas, experiencias y las compartan con otros, pueden mostrar que es una realidad y se puede materializar en el aula. Entonces, para mí la gestión del conocimiento hoy es fundamental entre los maestros. Accesibilidad, calidad, gestión del conocimiento. Querida Yola, cultura. Le apostaría a la cultura, una transformación cultural donde todos tengamos lugar. Gracias, mi querida Yola. Para ti, Vani. Para mí sería humanidad, poder entender que todos somos diversos, reconocerme dentro de la diversidad y asimismo darle valor al otro. Muchas gracias, Vane. Ernesto. Vida digna para todos. Muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos unas preguntas. Entonces, un poco hemos hablado de esa dimensión ética, esa necesidad de verdad de que se dignifique y que entendamos que cada persona, como persona, eso es suficiente para tener un valor y para que una sociedad se movilice por esta persona o por todas las que sea necesario. Ese llamado a que tenemos que conversar mucho más para entender de qué se trata esa diversidad, como nos decía Ernesto, un poco, mire, esto de autismo no hablante, o qué es lo que está pasando con la persona, o cómo es que yo lo tengo que expresar, eso es bien importante. Eso es absolutamente importante, y realmente cuando nosotros decimos inclusión es porque estamos considerando sistemas alternativos, sistemas aumentativos, tenemos diferentes maneras de percibir y tenemos diferentes maneras de responder. Nada para nosotros sin nosotros, por favor, eso lo tenemos que hacer real. Eso lo estamos escuchando hace mucho rato, es un lema que lo traemos, pero que me encanta de este escenario, que ya hemos tenido unas bonitas demostraciones aquí de realmente cómo lo podemos hacer, y que definitivamente el bienestar es necesario para que efectivamente podamos tener espacios incluyentes, y que la evaluación y el indicador va a estar en la participación. Si usted llega a un lugar donde todos pueden participar en igualdad de condiciones, con los ajustes que se tengan que hacer, entonces creería uno que vamos como ganando el año. Vamos por favor entonces con las preguntas.
Gracias a Margarita por estas conclusiones. Muchas gracias a quienes participaron con sus preguntas. Como les contábamos, tenemos un equipo de curadores que han seleccionado algunas. Lamentablemente no podemos todas por el tiempo. Esta es específicamente para Ernesto Reaño. Para Ernesto dice, la voy a leer literal. En Colombia, el protocolo oficial para la atención del autismo recomienda el método ABA. Sin embargo, la comunidad autista ha hecho críticas importantes con respecto a estas formas de intervención. Como persona autista y profesional en psicología, ¿qué puede decir al respecto de este método? ¿Qué enfoque sugiere para el acompañamiento de sujetos autistas? Andrés, de acá, de la Universidad Pontificia Bolivariana, pregunta. Gracias por la pregunta. El ABA, el análisis conductual aplicado, es un método que se utiliza mucho en Estados Unidos, que lo pagan las aseguradoras para el autismo y que supuestamente funciona. La lobotomía también funcionaba para lo que decía que tenía que funcionar. No hay que recordar eso. Y está desaconsejado por todos los movimientos autistas. Si ustedes buscan en internet, hay un hashtag que se llama Stop ABA y está diseñado por autistas. No van a encontrar ningún autista adulto que recomiende el método ABA habiendo llevado el método ABA, porque se trata de la supresión de determinadas características de ser autista. Se trata de el intento de normalización, sobre todo los llamados stimmings o estereotipias, ¿no? Por ejemplo, algunos que aletean, ¿no? Transformar eso y quitarlo. Esto es una manera de regularnos, ¿sí? Si tú lo eliminas, le dices a la persona que no tiene derecho a regularse. Y así con una serie de cosas. Entonces, es un método altamente aversivo. Hay algunas investigaciones no concluyentes todavía, pero que indican que podría generar trastorno de estrés postraumático y sobre todo está desaconsejado por todas las comunidades en movimientos autistas. Entonces, es mejor tener un enfoque neuroafirmativo del autismo, creo yo. Muchas gracias. De Catalina Isabel Ortiz, Empresa Conecta, pregunta, y este es para todos, ¿cómo los docentes podemos prepararnos mejor para trabajar desde la universidad en el aula? Creo que en las universidades el reto es mayor. Eso es para todos. Para todos, sí. Pero voy a arrancar. Qué conductismo tan tremendo. Muy bien. El reto, indudablemente, además de la academia, hay que seguir investigando. No podemos ir formándonos a la deriva sin saber qué es lo que requerimos realmente, qué requieren nuestros niños y nuestras niñas. Hablándolo puntualmente desde educación inicial, amerita un foco, una mirada contextualizada, con mirada de territorio, con mirada de necesidades e intereses de nuestros niños y niñas, de identificar, de conocer sobre la diversidad, sobre la discapacidad y en esa medida poder adquirir herramientas para poder generar metodologías amigables, cercanas, de cara a los intereses de nuestros niños y niñas. Hay algo que funciona muy bien en los colegios y es que cuando transitamos año tras año hay una suerte de comunicación y de conversación entre los maestros para acompañar el tránsito de todos los niños. Y ese ejercicio se rompe cuando llegamos a la universidad. Mis egresados, que apenas tenemos 2 grupos, dicen, yo llego a la universidad y nadie se preocupa por nosotros, no sabe qué nos gusta, no entienden lo que nos está pasando en las emociones, en la salud mental, en lo que estamos viviendo. Creo que definitivamente yo quisiera decir que parte del reconocimiento, además de formarse, de tener sus maestros formados en lo que significa la neurodiversidad, con la neurodivergencia y la discapacidad sobre los estudiantes que van a llegar a los diferentes programas, es necesario reconocerlos, no entender que es un grupo de 25 o 30 seres humanos que llegan igual a acceder a los diferentes contenidos y programas que tienen programados en las universidades. Creo que es muy importante desde el ingreso a cada uno de los programas tener un contexto de quiénes son los seres humanos que están llegando, más allá de qué colegio egresaron o qué estrato socioeconómico estaban o cuál fue su puntaje académico en las pruebas de estado.
Creo que es necesario que las universidades empiecen a pensarse en cómo tener información de primera mano de ese ser humano que va a llegar, de todos los que van a llegar, para poderlos acompañar. Uno, porque requieren ajustes razonables en sus procesos educativos, con herramientas claras, también igual como en el colegio, sobre los ambientes de aprendizaje, sobre las capacidades para la relación con ellos, para entender las formas en cómo propiciamos las actividades que se quieren proponer al interior de las aulas en las universidades, para entender la evaluación, que de eso no hemos hablado mucho. La evaluación es uno de los momentos más estresantes que tiene el ser humano desde que está pequeño hasta que está adulto. Y cuando ese momento estresante no se sabe ajustar, pues finalmente los resultados de ese ser humano son desmotivarse, frustrarse. Si no viene fuerte en su tema de emociones, lo más seguro es que va a haber una persona que quiere salir del sistema educativo formal. Entonces creo que ahí hoy para las universidades es aprender de quienes han avanzado un poco más en los otros niveles educativos, de las entidades y las fundaciones que vienen haciendo trabajos no solamente en la etapa de la niñez y la adolescencia, sino también de la juventud y de la adultez, para lograr adecuar sus planes de estudio, sus sistemas de evaluación, sus espacios y este ejercicio para la multiplicidad de discapacidades y también de neurodivergencia que podamos habitar en un espacio, y también abrirse la posibilidad de entender los exámenes de admisión, que creo que es uno de los puntos donde finalmente el acceso cada vez es menor, porque no se han repensado también el momento de evaluación inicial para la admisión, cómo debería transitarse para lograr que los adolescentes y jóvenes que llegan a estos diferentes programas puedan alcanzar, matricularse y hacer efectivo su participación. Yo pienso que es importante que empecemos a pensar la formación de maestros, no solamente desde importar modelos que están de moda y que son exitosos en otros lugares, porque constantemente estamos cambiando la cultura de la formación de los maestros, los currículos, etcétera, con base en lo que está siendo de moda o exitoso en otros lugares. Me acuerdo de hace muy poco cómo el modelo de Finlandia era lo que queríamos todos anhelar y tener, y eso hace que la historia de la formación de maestros se rompa constantemente para adherir a esto y no como un proceso en el cual estamos respondiendo a las necesidades contextuales de nuestro país y no solamente importando lo máximo, porque en ese proceso hemos perdido mucho de la riqueza de la historia, y también creo que se ha perdido la pasión por enseñar, el placer de enseñar, porque cuando hay placer por enseñar, está el placer por aprender. Entonces, esa relación yo creo que hay que recuperarla. Bueno, yo creo que me uno a lo que dice Melissa alrededor del reconocer al otro y tomarnos el tiempo de entender quién es la otra persona en general. Sí, un poco recogiendo todo lo que se ha dicho, creo que es muy importante tener maestros altamente capacitados en su área y en las técnicas para generar ajustes razonables, adecuaciones al currículo y a la forma de evaluar, pero sobre todo incidiría yo bastante en estos tiempos en la vocación del maestro y en la necesidad de ocuparse del lado emocional de sus alumnos. Y lo digo porque creo que en este panel de esta tarde lo conversaré un poco más, pero digamos, yo tuve maestros en la escuela y en la universidad de aquellos que se podían quedar después de clase contigo, de que te podían orientar, podían escucharte, podían involucrarse, y creo que en muchos sentidos eso me salvó en general, o sea, me pudo enrumbar en una serie de cosas. Entonces, yo creo que es importante rescatar el por qué una persona se hace maestro, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por aceptar esta invitación que hace Confama.
no tenemos más espacio para más preguntas. Hay algunas acá que les podríamos de pronto compartir y que les permita también entre ustedes poderlo conversar. Y nuevamente entonces agradecemos a Margarita Bedoya en la moderación. Gracias Melissa Álvarez, Vanessa Múnera, Ayola Cuesta, Sandra Castro y Ernesto Riaño por acompañarnos en este primer panel, Tejer Posibilidades, la inclusión como proyecto colectivo. Muchísimas gracias.